versículo que tocamos al principio, Mateo 28, 18, es un versículo que lo hemos dicho, ¿verdad? Lo sabemos de memoria, es como decir Juan 3, 16. Una pregunta, ¿quiénes tienen este libro? Levanten la mano. Y el que no lo tiene, pues entonces hable para entregárselo. Se supone que toda persona que esté viniendo aquí se titula todo miembro comprometido. ¿Lo tienen, sí o no? No. Pues entonces, cuando salgamos afuera, dígame, no lo tengo, para entonces traer y que cada uno tenga. La iglesia, ¿verdad? Adventista, tiene como meta en estos 3 meses involucrar a todo miembro en un trabajo en la iglesia. En la iglesia hay muchos trabajos, ¿verdad? Y queremos pues que cada persona haga un trabajo. ¿Por qué razón? ¿A usted le pagan por vaguear en su trabajo? ¿A cuánto le pagan por vaguear en su trabajo? Que usted va allí y lo que es sentarse a tomarse un juguito de China, ver una película de vez en cuando, a la playa salir, ¿verdad? Para que no... ¿A quiénes le pagan por eso? A nadie. No, porque a mí tampoco. Yo estoy buscando ese empleo. Solicité una vez, pero no me han llamado. Antonio, ¿tú no tienes un trabajito así para mí? No. Pues así que estoy solicitando así un trabajito que yo vaya a sentarme, coger el aire acondicionado, pero no lo hay. ¿Por qué? Usted tiene que hacer un trabajo, ¿verdad? Vamos a leer el versículo que se encuentra ahí. Fue un trabajo que Dios dio al principio, ¿verdad? Dijo, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. ¿Cuánto? Él le dijo, mira, yo soy el ¿qué? El dueño de este negocio y yo puedo hacer lo que yo quiera. Tanto ¿dónde? ¿En el cielo como dónde? ¿Había algo que no podía hacer Jesús? No, lo podía hacer todo. Y ahora entonces le dijo, yo le voy a dar ¿qué? Un trabajo. ¿Cuál es? Por lo tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos. Y por hoy nos vamos a quedar ahí. Ir y hacer ¿qué? Usted sabe lo que es discípulo, lo que significa ser discípulo. O la palabra, usted busca discípulo. Simplemente es un seguidor o un imitador. ¿Quién hacía Pedro, Juan, Mateo? Si usted busca en la Biblia, ¿qué decían? Y seguían al maestro, ¿dónde? En Galilea, a donde quiera que iba a Samaria. ¿Quiénes iban? Los discípulos. ¿A dónde iban? A donde Jesús iba. Lo seguían. ¿Ustedes conocían algo de que Jesús estaba dando instrucciones todo el tiempo a los discípulos? ¿O no? O Jesús se sentó y dice, mira, para tú ser discípulo, hombre, tienes que leerte el conflicto de los siglos primero, completo, y hacer un resumen del conflicto de los siglos. Luego te vamos a entregar el deseado de toda la gente y tienes que hacer un PowerPoint. Y por lo menos tienes que completar la fe de Jesús, que son 27 estudios. Después que hagas eso, hablamos. ¿Le dijo eso? Fíjate que simplemente el versículo cuando escoge a los discípulos le dijo, ven y ¿qué? Sígueme. Lo siguieron. Pero yo me imagino que usted no es la primera vez que viene a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos llevan visitando una iglesia más de un año? Aquí, ¿cuántos más usted ha ido a una iglesia alguna vez? Más de un año. Sí, más de un año, ¿verdad? ¿Cuántos llevan 2 años visitando la iglesia?
Está bien. ¿Cuántos llevan 10 años visitando la iglesia? Nadie. ¿30? Pues todo el mundo lleva mucho tiempo, ¿verdad? Qué bueno. En la vida hay muchos discípulos de Jesús, pero hoy queremos tocar uno en especial. Vamos a ir a Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. El capítulo 3 de Juan es el más impresionante porque está Juan, ¿qué? 3:16. Pero ¿por qué surgió ese versículo? ¿Por qué cayó ahí? Fíjese que hay varios discípulos. Hay discípulos que son escondiditos, hay discípulos que son atrevidos y hay discípulos que no pueden andar solos, que tienen que andar juntos. Es como en la escuela, ¿sabes? Que a veces alguien te dice, mira, yo quiero hacer una maldad, pero tú me ayudas. Y reúnen, como dicen en la escuela, un corillo, ¿verdad? Para hacer una maldad. ¿Por qué? Si van a hacer la maldad, ¿a quién van a coger? A todos, ¿verdad? Pero siempre buscan quién fue el que originó qué. La maldad, porque hay uno siempre que, ¿verdad? En este caso había un discípulo que era calladito. En Juan 3:1 nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? ¿De qué era? De los fariseos, ¿verdad? Si usted busca la historia de Nicodemo, ¿verdad? O qué significa el nombre de Nicodemo, significa victorioso conquistador del pueblo. ¿Victorioso conquistador de dónde? Así que usted ha visto películas, me imagino, y los superhéroes son calladitos. Nadie se entera de que hay un superhéroe. Si usted busca a Superman, Superman lo veía ¿qué? Todo el mundo, aunque no conocían ¿qué? Su identidad, supuestamente, ¿verdad? Lo mismo pasa con Batman, que todo el mundo sabía que era ¿qué? Un superhéroe, pero ¿alguien conocía su identidad? Bueno, supuestamente no, supuestamente poquita gente. Nicodemo fue de noche donde Jesús porque tenía miedo a que la gente se enterara de que él seguía a Jesús. O quería enterarse de quién era Jesús. Así que imagínense un hombre millonario escondiéndose siendo discípulo de Jesús. ¿Cómo se escondería Nicodemo? Cada vez que Jesús iba a un sitio a predicar, había por allí alguien en una esquinita detrás de un palo mirando. Yo imagino así. Ese hombre predicaba bien. Tenía que cambiarse la vestimenta y tenía que cambiar de carro. Porque era un hombre rico. Así que imposible que andara en una carcacha, en un volky. Así que tuvo que comprarle un volky para tapar su apariencia, ¿verdad? Todo escrachadito. Y se cambiaba de ropa y se iba por el barrio a seguir a Jesús. Y cuando iba a reunirse con los fariseos, ¿qué sucedía? Se ponía su ropita, se cambiaba y cambiaba su vehículo. Nicodemo fue donde Jesús para hacer una entrevista, para entrevistar a Jesús, para, ¿verdad?, interrogarlo. Y hay algo interesante, cuando fue donde Jesús, lo primero que le dice es, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Verdad? Y él, sabemos ya toda la historia de cómo él evadió esa pregunta y le dice, ¿cómo un hombre viejo qué? Va a ser de nuevo. Y lo otro fue que Jesús le contestó bien fácil.
Tú siendo maestro y no sabes cómo es que se hace eso. Tú llevas 30 años en la iglesia y no sabes cómo hacer un discípulo. ¿Ah? Era una pregunta que se le hizo a Nicodemo. Nicodemo llevaba una doble vida en la iglesia. Él era un seguidor de Cristo, pero no quería que nadie se enterara. Por su vida, ¿verdad? Era un estatus social que él llevaba. Era algo que había que tratarlo con pinza, porque si no perdía el puesto. Con la gente que él se pasaba no creía en el Mesías, pero él creía, pero no quería decirlo. Otro de las cosas que sabemos que él era un discípulo, vamos a ir a Juan 7, 50 al 52. En un momento, Nicodemo salió a defender a Jesús, pero no salió directamente a defenderlo. No directamente, porque el hombre era un experto en eso. Juan 7:50. Iban a coger a Jesús, porque había que resolver este problema de Jesús. Había que resolverlo de alguna manera. ¿Cómo se hacía? Juan 7:50. Mucha gente estaba dividida de cómo era Jesús y cómo iba a ser. Pero en esta ocasión querían llevar a Jesús preso. Y Nicodemo salió a defenderlo. Le dijo, ¿cómo se va a hacer un juicio a una persona si no está? $50 al 52. Muchas maneras de Nicodemo poderse librar de esta situación. Y nos dice, perdón, el 40, yo dije 50, ¿verdad? Lucas 7:40. Había una multitud con ellos, ¿verdad? Y gritaban y decían, y estaban allí. Eran muchos discípulos que seguían, pero el día que fueron a casa salió Nicodemo y le preguntaron, ¿eres tú también de Galilea? Había otro versículo, vamos a ir a Juan 19. Juan 19, 38 y 39. Dos personas que conocemos. Fíjese que dice lo mismo. Nos dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿qué? Adiós, salió otro, había otro más. ¿Qué era? ¿Alguien se había enterado que ellos eran discípulos? No, secretamente. ¿Se enteró quién? Pilato. Le dije, adiós, ustedes eran también de aquí, yo no sabía. Para mí era nuevo. No sé cómo Pilato reaccionaría, ¿verdad? Le digo, está bien, yo eso no voy a decir a nadie, no se preocupen. Tranquilo. Secretamente. Pero la Biblia dice que eran, ¿qué? Seguidores de Jesús.
¿Vale la pena ser seguidor de Jesús calladito? ¿Usted sabe el problema de ser calladito seguidor de Jesús? Que todo el tiempo se tiene que esconder. Y se esconde. Y se esconde. Y cuando algún día le pongan presión, ¿por quién usted va a decidir? ¿Qué usted va a decir? ¿Qué soy? Usted sabe que, ¿verdad? Hablando en chiste, que a veces hablo con mis amigos, si alguien dijera, bueno, vamos a matar al primer adventista que aparezca por ahí. Ay, yo no soy adventista. Y en verdad yo no soy adventista. ¿Por qué? No, porque yo soy del séptimo día. Es cierto, los que van a matar son ¿quiénes? Los adventistas, pero yo soy adventista del séptimo día. Así que los que van a matar son los que ¿qué? Los adventistas solos. En este caso, cuando arrestaron a Jesús, ¿arrestaron a Nicodemo? No, ¿verdad? No lo arrestaron porque no sabían que era discípulo de Jesús. Pero vamos a ir a otro versículo, Lucas 6:13. Lucas 6:13. Lucas 6:13. Usted sabe que a nosotros a veces no nos gusta andar solos. Y siempre preguntamos cuando vamos a un sitio, ¿hay perros? ¿Qué es lo primero que usted entra en una cabeza y se preguntan siempre, ¿hay perros? No, si hay perros, no, yo no voy. Nos dice ahí que Jesús escogió a ¿quiénes? ¿A cuántos escogió? A 12. Y usted dice, bueno, pues escogió a 12. ¿Escogió a uno? ¿Escogió a dos? ¿Escogió qué? Un grupito. Para que no andaran solos. Por si acaso había que ir a un sitio, pues. Cuando usted va solo, tiene un problema. Dice, bueno, pero a 12, ¿qué pasa? A 12 le pueden dar. Si es uno solo. Está difícil, ¿verdad? Está difícil. Con 12 usted monta una cancha completa. Xiomar. Fácil. Puede jugar voleibol, puede jugar baloncesto. Chacho, con 12 hace cante. Bien, pero no solamente eran 12. Si usted va al 7:11, Lucas 7:11, Jesús iba camino a un sitio llamado, ¿verdad? Y dice, él y muchos de sus discípulos y una ¿qué? Una gran multitud. ¿Muchos qué? Discípulos. ¿Era un discípulo? ¿Cuánto? Muchos. Eran 12. Era completo, ¿verdad que sí? Entonces, que cuando pensamos en discípulos, pensamos que es la junta de la iglesia. O es el pastor y los ancianos. A eso es lo que le toca. Sin embargo, Jesús, cuando mencionamos el versículo al principio, le dijo, id y hacer ¿qué? Discípulo. ¿Qué es discípulo entonces? Un seguidor de Cristo. ¿Qué es lo que usted va a hacer ahora? ¿Va a seguir a quién? ¿A quién va a seguir? ¿Cómo se sigue a Jesús? ¿Qué cosas hacía Jesús? ¿Qué hacía? Oraba, era una de las cosas. Dice que temprano en la mañana, ¿qué hacía Jesús? Sí iba a orar. Cuando usted busca cada milagro que hizo con los panes y los peces, ¿qué hacía? Primero, ¿qué hacía? Oraba a Dios y después dividía ¿qué? Partía el pan. ¿Se acuerda cuando estuvo con aquellos dos discípulos que fueron llorando camino de Emaús? Y Jesús partió el pan, ¿lo partió y se los dio? ¿O qué hizo? Dice que bendijo ¿qué? El pan. Y ahí ellos se dieron cuenta de quién era Jesús. ¿Por qué?
Jesús oraba en una forma diferente. Y cuando Jesús oraba, las cosas sucedían. ¿Cuántos muertos resucitó? Que usted se acuerda en la Biblia, Jesús. No, un montón, ¿no? Por lo menos se mencionan 3. Porque en los otros decía, ¿y sanó qué? Mucha gente. ¿Sanó qué? Una aldea completa, un barrio completo. Dice, porque traían los enfermos a él. ¿Predicó Jesús en algún momento ahí? Fíjese que poco se nota de Jesús cuando predicaba. Casi siempre era los sábados cuando iba a la sinagoga. Dice que se sentaba ¿a qué? No a predicar, sino ¿a qué? A enseñar. ¿Por qué? La idea del discípulo es que usted enseñe lo que hace. ¿Qué yo voy a enseñar lo que hago? Bueno, pues yo por la mañana me levanto, oro y estudio la lección. ¿Qué lección? Bueno, esta es la lección de escuela sabática. ¿Cuánto tarda estudiar la lección de escuela sabática? Es una página. Yo le decía a mi hijo José Carlos, y decía, José Carlos, la universidad es diferente. No es la lección de escuela sabática, que tú lees en 3 minutos y ya, y buscas un versículo y chévere, ya estudié la Biblia. Los otros días le dieron, bueno, hay un capítulo del libro, le dieron un libro así de más grande que el conflicto de los siglos. Y dije, papi, eso lo tienes que leer. No, maestro es chévere, eso da la clase es chévere. Y cuando el viernes le dice, bueno, tienen un capítulo para leer, el capítulo es como así, es para la otra semana y tienen que estudiar la Constitución y me entregan este resumen y pegó a hablar en la clase bien chévere, aquí vamos a disfrutar. Y dice, papi, yo no sé lo que él me dijo, yo lo que sé que él dijo que había que leer un libro así. Y entregar un capítulo y es para una semana. Lo que él dijo de chiste a mí no me gustó. Yo le dije, pues bienvenido al club. En la realidad, fíjese que Jesús dio una tarea y dijo, id y hacer ¿qué? Discípulo. Él dijo que eso era una tarea fácil. Él dijo que eso era una tarea difícil. No, eso va a depender de nosotros. ¿Qué tan fácil o complicado usted quiere ser discípulo? Si usted quiere ser una persona de oración, tiene que practicar ¿qué? La oración. Si quiere ser una persona de estudio de la Biblia, ¿qué tiene que practicar? El estudio de la Biblia. La lección hoy trajo un punto bien interesante. Miren, no se quede con la duda. Estúdielo en su casa. Entonces, el próximo sábado y coja a Rivera en una esquina. Mire, pastor, yo tengo esta duda. Yo creo que lo que usted dijo está mal. Ah, si no le gusta, pues coja a Lesiomar en una esquina y le dice, mira, Lesiomar, lo que tú dijiste está mal. A mí no me gustó. Mira, estos son los puntos que yo escogí. Y a Lesiomar le va a decir, pues mira, esto fue lo que yo estudié. Pero si usted no estudió la Biblia, cuando alguien venga aquí, ¿qué va a pasar? Usted lo va a creer por cierto. Y usted no sabe quién dijo el embuste o quién dijo la verdad. Y esa es la otra parte del discípulo. Pero si a usted lo que gusta es visitar, ¿qué usted tiene que practicar? Alesiomar dijo algo de Johnny muy bueno. Johnny tiene el trabajito de enviar ¿qué? Texto. Adriana también le gusta y la hermana de la obra misionera también envía texto. Envía un texto. Busque un versículo de la Biblia y ¿qué debe hacer? Usted leyó un versículo que le gusta, mira, escríbalo y envíaselo. Algo sencillo. Usted no tiene que aprenderse toda la Biblia para dar una predicación. ¿Sabe qué la gente busca?
gente que viva lo que dice. Usted sabe una cosa, que la gente mira los carritos de compra. Y dice, ¿y qué tú llevas ahí? ¿O usted no le ha pasado que otra persona le pregunta, ¿por qué usted lleva eso ahí? La persona lo puede identificar y decir, bueno, usted come sano, usted sabe cocinar eso ahí, sí, mío, eso es algo fácil. Y ahí puede empezar la conversación, pues la gente vio ese testimonio de que usted come sano. Pero si usted compra, como yo digo, Dunos 3 líquido de freno para tomar, pues la persona no va a preguntar mucho. Imagínense que a mí me vean con una caja de cerveza en un carrito. Todo el mundo se va a enterar menos yo. Porque el primero que lo va a decir, vimos a Joel con una caja de cerveza. ¿Combina el testimonio conmigo? Con lo que yo estoy diciendo. No, porque realmente no sería un discípulo de Jesús. La pregunta es, ¿nosotros haríamos algo contrario a Jesús? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Haría Jesús esto? Bueno, pero es que Jesús, usted sabe lo que nosotros nos preguntamos. Es que para Jesús fue bien fácil, porque Jesús estuvo aquí 33 años en la tierra, y eso es un miqueíto, porque eso es una pensión. Y después se fue. Y Jesús nunca se casó. ¿Tú sabes por qué nunca se casó? Para no tener problemas con una mujer. Claro. ¿Y Jesús tuvo hijos? No. Pues claro que no, porque él no quería buscarse ese lío. ¿Cómo Jesús sabe eso? ¿Sabe que hay un versículo que dice que Jesús fue probado en todo? ¿Sabe cuántos hijos tiene Jesús? ¿Ah? ¿Él es dueño de qué? De todo. ¿Usted sabe lo que es cuidar a Johnny todos los días, que arranca a las 4 de la mañana de la casa y para que llegue a las 7 sano? ¿Usted no sabe lo que es cuidar al pastor Luis Rivera todo el día traqueteando en cuantas cosas hay? ¿Usted cree que Dios no tiene hijos? ¿Usted no sabe cada vez que cuida a Carlos David en todos los casos que tiene para que no se meta en más líos de los que tiene? Y él se los busca porque ese es su trabajo. Y Dios interviniendo con Carlos David todos los días. Pero no es solamente eso, porque Sulibere también le ora a Dios y le pide sus peticiones. ¿Y quién las tiene que escuchar? El mismo Jesús que escucha las mías. Jesús tiene hijos. Pero no es solamente eso. Qué bueno que los hombres hoy estamos en mayoría. Dios bendiga a las mujeres en el retiro donde están. Por eso, pero estamos en mayoría. Estamos en mayoría. Hay internet, por eso estamos en mayoría aquí en la iglesia, así que no sé por el internet cuántos están, pero Dios bendiga a todas las mujeres. Imagínense todas las mujeres dando las quejas de sus maridos a Jesús también. Ahora mira qué grito allí. Son muchas. Pues no sé, pero la idea del discípulo es que sea un bálsamo donde quiera que esté. A donde quiera que iba Jesús, ¿qué pasaba? Jesús fue a donde la suegra de Pedro, ¿y qué hizo? Y la sanó. ¿Fue a dónde? A Lázaro, ¿y qué? Los resucitó. Donde quiera que iba a una casa, ¿qué pasaba? Era un bálsamo. Donde quiera que va un discípulo, ¿qué tiene que hacer? Un bálsamo.
¿Ya usted está entendiendo lo que es ser discípulo? ¿He dicho algo de la predicación? ¿La persona tiene que predicar? No. ¿Eso era qué? Lo último que hizo Jesús. Usted tiene que ser un bálsamo donde quiera que vaya. Sí, es enseñar, pero la prioridad que nosotros queremos trabajar en estos 3 meses es que usted sea una bendición donde quiera que esté. Que usted ponga en práctica lo que hace en esas primeras horas del día, que es su comunión con Dios, que usted lo haga también con otros. Que usted le enseñe esa comunión con Dios a otra persona. ¿Sabe por qué? Han oído todas las personas que se han suicidado en Puerto Rico en estos últimos meses. ¿Saben por qué se han suicidado? Por un vacío que no pueden suplir. ¿Y quién es el instrumento? El Departamento de la Familia. ¿Sabe quién es el instrumento? El versículo que leímos al principio, ¿qué? ¿Id y hacer qué? ¿A dónde? A todo el mundo y hasta los ¿qué? Confines de la tierra. ¿A dónde? Usted va a empezar con los de su casa. Con los de su casa empiece. Pero luego se va a extender ¿a dónde? ¿Cuántos discípulos empezaron? 12. Pero si usted busca más adelante, dice que Jesús mandó a 70. ¿Verdad? Y después usted busca en la Biblia y era ¿qué? Una multitud. Ahora, si usted busca otra parte, Pedro, habían 120, ¿cierto o no? En el aposento alto. ¿Cuántos bautizaron? ¿Cuántos bautizaron? Cuando Pedro hizo aquella predicación. No fue que se convirtieron por la predicación, ¿sabe? Ese fue el último paso. Ese fue el llamado. Era que cada persona allí de 120 personas había buscado otro para ser discípulo. Porque cuando usted es discípulo es que usted está trabajando en la iglesia haciendo algo. Y usted busca a otra persona para que sea empleado con usted. ¿Cómo crecen las compañías? Díganme, ¿la compañía se trata de una sola persona? En el hospital, ¿tú trabajas solo, Luis? ¿Tú eres enfermero? ¿Tú eres médico? ¿Tú eres recepcionista? No, ¿verdad que no? ¿Qué tú eres? ¿Una pieza en dónde? En el hospital. Porque hay otra gente que tiene que hacer otras labores. Lo mismo sucede en la iglesia. Todos tenemos que hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Seguir a Jesús. Usted sigue a Jesús y usted va a enseñar al otro ¿a qué? A seguir a Jesús. Entonces pensamos que es la fe de Jesús. Dar los 27 estudios de la fe de Jesús y usted está preparado. ¿Cuántos médicos se gradúan que no saben nada? ¿Cuántas enfermeras se gradúan que no saben poner una inyección? ¿Cuántos abogados se gradúan que no saben defender un caso? ¿Cuántos mecánicos se gradúan que no saben cambiar ni la goma de un carro? Es algo ilógico, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque fue solamente teoría y nunca la han practicado.
¿Cuánta gente se bautiza que no conoce de Jesús? Porque a veces empezamos por el lado al revés. ¿Cuánta gente se ha montado en un carro como el nene de la historia? Lo prendió y le dio para adelante y lo es barato. ¿Por qué? Era una teoría. ¿Sabe por qué? Él había jugado en Wii y era lo mismo. Era lo mismo. Mire, yo he operado montones de veces en Operation. ¿Cuánto tenía ese juego? Yo dije, cuando no toque las bordecitas, yo estoy listo para operar a cualquiera. Estoy buscando a la víctima, así que si usted tiene algún dolor o algo, hable conmigo, que yo he practicado en Operation ya varios años y ya no suena, ya puedo sacar las cositas sin sonar. Así que le puedo sacar un tumor a usted, mire, sin dolor. ¿Usted se atendería conmigo? ¿Por qué no? Si ya yo he practicado un montón de veces. ¿Verdad que si yo le dijera entonces, mira, yo conozco a Jesús porque Dios ha contestado mis oraciones y te voy a decir cuáles son y tú las vas a comprobar? Y cuando tú las compruebas, entonces tú dices que eso es cierto. Yo te puedo probar con los diezmos, como la historia que leyeron. Y con esto terminamos. Jaycee se quedó sin trabajo, ¿verdad? Por una operación que le hicieron. Estuvo 1 año sin trabajar. Yo era el único sueldo de la casa y en ese tiempo el taller empezó a bajar chévere, no era lo mismo que entraban y yo, pues nada, había que pagar la academia, eran 2 que estaban en la academia, había que pagar los carros y había que pagar la casa y había que comprar, ¿sabes? El alimento, porque eso no lo regalan. Y usted dice, bueno, pues yo no sé, va a dar. Y había que dar los diezmos y ofrendas. Y usted sabe el 10%, ¿verdad? Usted tiene el 10% menos. Y si usted paga el carro, la casa y la escuela, pues se quedó sin nada. ¿Sabe algo? Ese año fue el año que más chavos yo tuve. Y más dinero. Después cuando Jaycee empezó a trabajar hubo menos. ¿Sabe por qué? Porque Dios fue el que bendijo en la situación que hacía falta. Dios dio la bendición. Y esa oración fue contestada. Dios la contestó. Yo dije, Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero el problema es tuyo, no mío. Y Dios la contestó. Y ha contestado un montón de oraciones más. Pero usted tiene que orar. Y no solamente orar, sino también que trabajar. Y eso es ser discípulo. Usted va a orar, pero va a trabajar. No es suficiente que usted lea la lección, sino que ese mensaje se lo lleve a otro. Y le diga que eso es real, que eso existe. Cuando usted cuenta me alegro por los chicos cuando contaron cómo pasaron los exámenes y todos los trabajos que pasaron, y esperando si eso fue contestado o no, porque todo el mundo espera una F. Pues tú dices, bueno, yo estudié, ¿verdad? Pero es que eso se vio tan malo. Y cuando tú recibes una A, ¿cómo te sientes? Chévere. Lo mismo pasa con el discipulado. Tú sabes cuando tú oras por alguien y alguien toma la decisión por seguir a Cristo. Yo espero que este año todos trabajemos para Jesús. Y el próximo sábado, cuando pasemos la lista para usted apuntarse en algo y en varios talleres que vamos a dar, usted dé un paso al frente. Y esta semana usted va a orar para que Dios lo utilice en el área que usted está disponible. Ora esta semana, Señor, ¿dónde tú quieres que yo esté? A mí me gustaría estar en la Bagging Company Association, pero esa no es la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que yo, ¿qué? Trabaje. Y por eso cada uno de ustedes es un discípulo y se va a pedir cuenta a cada uno de ustedes por el trabajo que ha hecho. Si no hizo nada, ¿qué va a pasar? No va a cobrar nada. Pero si usted hizo un trabajo, ¿qué va a suceder? Va a cobrar. Que el Señor les bendiga. Vamos a pedirle a Carlos David que nos dirija en el himno final. Y acuérdese, el que no tenga este librito, ¿qué va a hacer? Y acuérdeme, lo sabe. Así que vamos a traer para que todo el mundo lo lea y en estos 3 meses usted se aliste y sepa dónde va a estar. Nos ponemos de pie para entonar el himno 354 del diccionario de la versión anterior. Oh, cuánto necesitar. Oh, cuánto necesita obreros del Señor que vayan presurosos al campo del amor. Alegre yo le digo con todo mi valor, conmigo cuenta tu Señor. Voy Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy Señor, conmigo cuenta tu Señor. Ahora en la batalla, ensíñeme, Señor, lucerica armadura y aliento, fe y valor, para vencer las huestes del fiero tentador. Conmigo cuenta tu Señor. Voy Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí, voy Señor, conmigo cuenta tu Señor. La carga que soporta la pobre humanidad, con todos mis esfuerzos yo quiero aliviar. Para salvar las almas no quiero egoístar, conmigo cuenta tu Señor. Voy Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí, voy Señor, conmigo cuenta tu Señor. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros y vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Te pedimos, Señor, que nos dé la fuerza, nos dé tu espíritu para poder hacer discípulos para ti. Sobre todo, Señor, te pedimos por cada familia aquí representada. Bendice cada hogar, cada familia. Tú sabes sus problemas, situaciones. Te pedimos que esta semana, Señor, tú los bendigas. Que ellos puedan ver tu mano poderosa obrando en sus vidas, Señor. Sabemos que el tiempo es corto, pero danos esa sabiduría para utilizarlo de acuerdo a tu santa voluntad. Poder ser un bálsamo donde quiera que estemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.